Comienzo de año. Gracias por conectarse en su espacio de conocimiento. En un par de minutos vamos a dar inicio a este conversatorio donde vamos a estar hablando sobre cómo la herramienta Cloud Lab se ha posicionado como una innovación educativa y por qué está ayudando a potenciar esos procesos de aprendizaje dentro del estudiante. También vamos a hablar un poco sobre por qué este tipo de herramientas han crecido en más de un 1000% en estos últimos 2 años y por qué se está considerando como un apoyo tecnológico para las instituciones. Hay varias personas que se están conectando ahorita, así que vamos a dar 2 minuticos más. Bueno, ahorita sí, si les parece bien, entonces familia, comencemos. Ustedes saben que las tecnologías impactan correctamente la educación. Bueno, más bien antes de empezar me gustaría que nos escribieran ahí en el chat, primero desde qué país nos están escuchando, nos están viendo y segundo si me están escuchando y me están viendo bien, solamente para aclarar el tema de video porque estábamos teniendo ahorita al inicio un pequeño problema con el video. Porfa, nos ponen allí en el chat y con esto iniciamos. Listo, perfecto. Ahí ya nos están escribiendo que se escucha bien. Entonces, les comento que las tecnologías están impactando constantemente la educación, están cambiando, se están modernizando esas formas de aprender. Lo que hace un par de años era indispensable de tener de alguna u otra manera, de manera física, como por ejemplo un laboratorio químico, hoy es una realidad, pero visto desde una computadora. Así que los simuladores educativos son objetos que mediante un software, llamándolo así, o si se puede llamar así, intentan modelar o recrear esos fenómenos reales con el objetivo de que se puedan construir esos conocimientos dentro del estudiante a través de, uno, un trabajo exploratorio y vistos desde la parte práctica. Así que esto permite que el estudiante se acerque a esa realidad, conozca realmente cuál es la problemática en la que se puede, o digamos, concluir o ocurrir, perdón. Así que cada vez más son las instituciones educativas, los centros educativos, las universidades y las empresas que están apostando hoy por hoy a estas tecnologías. Para todos los que nos siguen y que se conectan a estos eventos, saben que nuestros conversatorios van un poco más sobre la parte de tendencias en educación, donde traemos estos espacios para que gente experta comparta de primera mano cuáles son esas experiencias, esos conocimientos, con el objetivo o más bien con el único objetivo de poder enriquecer nuestros conocimientos en este fascinante mundo de la educación y así podamos tener nuevas y mejores perspectivas sobre cómo concibimos la educación del futuro, que siempre lo hemos dicho, que hoy por hoy, pues, o más bien que la educación del futuro es hoy. Así que al inicio de este año hubo varios docentes y varios directores que se acercaron con nosotros con el interés de conocer o más bien que nosotros le pudiéramos asesorar sobre qué herramientas ellos podían utilizar que les ayudara a mejorar esa forma tradicional o que les ayudara a mejorar más bien la forma como ellos enseñaban y a potenciar ese proceso de aprendizaje. Para ser exactos, señores, yo recibí más de 20 solicitudes por parte de docentes. Así que esto nos permitió identificar que las universidades y las instituciones conocen que hay que reinventarse, que hay que cambiar esa forma
tradicional de enseñar, porque el público a quienes les enseñan, que son sus estudiantes, de por sí en su gran mayoría ya son unos nativos digitales. Pero el tema aquí es que muchos desconocen cómo hacerlo y qué herramientas se pueden utilizar para lograrlo. Así que para responder a este gran interrogante, nos pareció una buena idea invitar a Javier Sáenz. Javier es el formador para Latinoamérica de Cloud Labs. Como saben, Cloud Labs es una de las herramientas top en innovación educativa y que nosotros dentro de Ignite ofrecemos. Así que Javier estará compartiendo con todos ustedes qué soluciona Cloud Labs, cuáles han sido esos resultados que han tenido instituciones que hoy por hoy utilizan esta herramienta y nos estará adentrando también a una simulación para que veamos cómo opera la herramienta, ¿sí? Así que me imagino que algunos de los aquí que estarán conectados no conocerán qué es Cloud Labs o de alguna u otra manera esta es la primera vez que escuchan hablar, así que permítanme, les voy a poner un poco en perspectiva. Cloud Labs es un entorno virtual de aprendizaje, el cual está compuesto por varias unidades didácticas curriculares y simuladores de laboratorio que permiten realizar más de 400 prácticas de simulación, todas enfocadas en el área STEM y en el área vocacional. Para el área de K12, o lo que ustedes conocen como el área de primaria, nosotros tenemos más de 130 simuladores. Lo que me parece más bonito y que me gustaría recalcar el día de hoy, digamos el gran valor que tiene Cloud Labs, es que tiene una metodología de aprendizaje basado en problemas. ¿Esto qué quiere decir? Que manejamos la parte experiencial y por descubrimiento, el cual utiliza técnicas activas de aprendizaje como lo es el juego y como lo es la simulación, que hoy por hoy nosotros escuchamos muchísimo hablar de ello. ¿Y esto para qué? Para que el estudiante pues se pueda adentrar en una simulación o en un problema de la vida real, para que él a través de esa situación vivencial o a través de esa situación real aprenda esos conocimientos teóricos de una manera mucho más fácil. Así que Javier, gracias por aceptar esta invitación. No sé si te parece o nos cuentas más bien bajo el paraguas o lo que yo comentaba ahora, donde en esta nueva llamada realidad que estamos viviendo, y es que los estudiantes de por sí ya no quieren volver a esa forma tradicional de enseñar, o sea, quieren que haya un aprendizaje mucho más activo, lo que nosotros conocemos como ese aprender haciendo. Así que todos hablamos y yo creo que las personas que se unen con nosotros en estos conversatorios saben que siempre hablamos de que la educación está cambiando, que las instituciones debemos de cambiar, que debemos de adaptarnos a esta nueva realidad que estamos viviendo, pero la gran pregunta es cómo Cloud Labs apoya a estas instituciones o ayuda a solucionar parte de ese contexto en el que nosotros vivimos hoy por hoy. Claro que sí, Tatiana. Muy buenos días para todos. Espero estén muy bien. Muchas gracias por la invitación. Porfa, confírmame si me estás escuchando correctamente. Y empezamos como tal ya entonces con el conversatorio. Listo, Sí, Javi. perfecto. Perfecto, Tatiana. No, nada, pues mira, como tú mencionabas precisamente, dentro del entorno virtual de aprendizaje que propone Cloud Labs, la idea principal es salirse un poco de ese modelo tradicional de enseñanza, justamente como tú lo mencionabas. Y de qué manera, digamos, busca Cloud Labs hacer ese cambio a un modelo diferente. Lo busca planteando que en este caso el aprendizaje no se centre directamente siempre en el docente dictando una clase de manera magistral, hablando directamente con los estudiantes de qué es este concepto, que en muchas ocasiones resulta muy abstracto, sino que particularmente se busca entonces es plantear un contexto real alrededor de esos conceptos que se quieren aprender. Entonces, Cloud Labs busca directamente impactar en los estudiantes dándoles un ejemplo claro de cómo pueden implementar todo ese concepto o esos conceptos o el conocimiento que están aprendiendo de un área particular, que bien sea matemáticas, física, química, biología, robótica, instrumentación, control de procesos o muchas otras, poniéndole un reto, como tú mencionabas, un problema, en este caso es el reto que le va a indicar a él que por medio de todo un entorno tiene un componente fuerte de gamificación en el que se va a sentir como dentro de un videojuego, va a mostrarle para qué es útil el uso de ese concepto particular. Esa es la manera en la que, digamos, se busca impactar directamente en los estudiantes y en el proceso de aprendizaje como tal. No sé si me Vale. quedo corto o quiere redirigirlo. No, no, está bien, muchísimas gracias, Javier.
Pues estaba era aquí como mirando los comentarios, hay algunas personas que nos dicen que se escucha muy bajito. Yo sí te escucho bien, no sé si los demás nos están escuchando todos bien. Por favor, entonces nos comentan para nosotros organizar un poco mejor nuestro audio, ¿verdad? Retomando parte de lo que tú comentas, es que hoy por hoy el docente entonces sería una especie de guía, una especie de tutor, ¿verdad? Que asiste al estudiante en esa propia forma de aprender. Hay algo que me gustaría que pudieras recalcarnos más para las personas que están aquí conectadas y que nos están escuchando, y es que nuestros simuladores integran metodologías basadas en diferentes tipos de metodologías, ¿verdad? Como lo es el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en retos, también tenemos o lo que conocemos como el modelo Flip Classroom o aula invertida. Hablamos un poco también de ese aprendizaje basado en problemas y volviendo a retomar, digamos, la parte del aprendizaje basado en proyectos, que es lo que hoy por hoy, digamos, utiliza Harvard como casos de estudio, ¿verdad? Para con sus estudiantes, y creo que puede recalcar esto, que la herramienta de Cloud Labs lo puede hacer, puede ser bastante interesante para las personas que nos están escuchando. Entonces, si nos puedes orientar un poco más sobre cuáles son esas metodologías que se integran dentro de Cloud Labs para que las personas digamos, las personas que ahorita nos están escuchando pues puedan tener un poco más claro estos conceptos. Claro que sí, mira, pues yo te empiezo a contar, por ejemplo, que Cloud Labs está enfocado en la metodología STEM, por ejemplo, ¿no? Y entonces, ¿qué buscamos hacer con la metodología STEM? Buscamos abarcar áreas de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas dentro de nuestras simulaciones, pero no de manera aislada. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que nosotros no vamos a ir directamente a estudiar solamente robótica o vamos a estudiar un concepto aislado, por ejemplo, no sé, de qué es un límite, de qué es una función en matemáticas o de qué es una reacción química en, no sé, en química analítica, química orgánica, sino que mediante el planteamiento del reto o ese contexto que se da, se busca entonces que los estudiantes no solamente aprendan un concepto de un área particular, sino que correlacionen ese concepto con las otras áreas que van directamente involucradas. Yo te pongo un ejemplo muy claro y es, por ejemplo, tú entras a una simulación de matemáticas, quieres aprender, no sé, cómo implementar el concepto de límites o límites laterales. Para eso la simulación te va a mostrar o te va a plantear entonces un escenario dentro del cual tú tienes que estudiar el comportamiento de una determinada afección, una determinada bacteria y por medio de la aplicación de un antibiótico yo voy a ver de qué manera cambia el comportamiento de esa función. Y luego, aplicando el concepto del límite, voy a tener que determinar cuáles son los puntos críticos en los que el antibiótico logró actuar y cómo afectó directamente a la población. Entonces, no solamente estoy estudiando matemáticas, el concepto de límite, sino que directamente voy a estar estudiando química. Y no solamente, digamos, en lo conceptual, sino también en lo procedimental, porque el escenario completo mismo se plantea de tal manera que el estudiante tenga que conocer, por ejemplo, de qué manera se estructura un laboratorio de química, qué tipos de elementos encuentro, cómo los manipulo, qué tipos de cuidados debo tener, porque la simulación constantemente está retroalimentando, indicando a modo de advertencia o mostrando al estudiante qué cosas podrían ocurrir si comete errores, ¿no? Y esa es otra de las grandes, digamos, virtudes que tienen además las simulaciones, ¿no? Y es que permiten que el estudiante experimente directamente dentro del entorno, que se equivoque libremente, sin el miedo que uno tiene, por ejemplo, cuando yo estaba estudiando, no sé, por ejemplo, los laboratorios, en mi caso, de física moderna, los equipos que se ven allí dentro del laboratorio son equipos costosísimos que uno tiene, digamos, que leer Hola, muy bien buenos todo el días. procedimiento que va a implementar. Hola, muy buenos días. Que uno tiene que leer muy bien todo el procedimiento que va a implementar, tiene que tener todo súper claro al momento de llegar al laboratorio. Y si uno la embarra moviendo cualquiera de esos elementos, si uno se equivoca al momento de implementarlos, pues el costo en el que podría incurrir es grandísimo. Entonces, digamos que uno entra con cierto miedo al momento de manipularlos, justamente por lo delicados de los equipos y por el alto riesgo que puede representar también manipularlos, ¿no? Como por ejemplo el caso de un laboratorio electrónico, de electrónica o electricidad, en el que uno, digamos, está expuesto a poder producir una explosión, no sé, al conectar inversamente un condensador o algo por el estilo. Y las simulaciones simulan todo ese tipo de escenarios, pero con la característica principal de que lo único que el estudiante tiene que hacer es reiniciar la simulación y volver a empezar. No tiene, digamos, que sufrir de este tipo de riesgos o de este tipo, digamos, de dificultades que uno experimenta en cierta medida al momento de enfrentarse a un laboratorio real. Pero me dio un poquito allí, lo que te quería comentar es básicamente, gracias a la implementación de ese modelo STEM,
se logra correlacionar varias áreas. Y cuando tú mencionas, digamos, también el aprendizaje enfocado por proyectos, nos referimos directamente a que dentro de la estructura misma de Cloud Lab se plantea el uso de lo que nosotros denominamos proyectos integradores. Estos proyectos integradores básicamente son proyectos dentro de los cuales se plantea un reto global, un reto más grande que los que ustedes van a ver dentro de cada una de las simulaciones y que buscan también hacer entonces que al tratar de solucionar ese reto, los estudiantes o el docente implementándolo con sus estudiantes, ellos tengan que recurrir primero a los conceptos de las áreas. ¿Y de qué áreas, no? Se estarán preguntando, ¿no? Porque en este caso, digamos, cuando hablamos de proyectos integradores, como mínimo se relacionan tres áreas diferentes, que pueden ser matemáticas, biología, química, máquinas simples, mecanismos, entre otras. Siempre se correlacionan las áreas que están allí dentro del mismo portafolio Cloud Labs, ¿no? Entonces, ¿qué se busca hacer? Se busca que los estudiantes implementen el concepto y que ese concepto que van a implementar lo puedan estudiar directamente desde cada una de las simulaciones. Y para la implementación de cada una de las simulaciones, si bien los retos, digamos, difieren en gran medida de lo que se plantea en el reto global, le van a permitir a él ver de manera procedimental cómo está interactuando ese concepto con un escenario físico real. Vale, Javier, muchas gracias. Ahorita que tú comentabas que nuestros simuladores pueden o más bien integran todas las áreas, o sea, yo puedo estar viendo perfectamente en un laboratorio de química conceptos relacionados también con matemáticas. Y esto te lo digo porque justo esta semana tuve una reunión con una universidad, bueno, en Centroamérica, y una de las personas era un docente y comentaba, mira Tatiana, nosotros hemos buscado diferentes laboratorios, pero realmente queremos integrar la parte de química y matemática dentro, o sea, en un solo laboratorio que se pueda ver estos conceptos y no lo hemos hallado y pues ahorita conociendo Club Labs vemos que es posible hacerlo, ¿no? Entonces yo también creo que algo que pudiéramos recalcar aquí muy bien y es que el uso, digamos, de las ciencias, como las ciencias, matemáticas, ingenierías, por hoy está como un poco rezagado, ¿sí? Entonces este tipo de laboratorios incentivan a que los estudiantes pues, puedan cogerle amor por las áreas STEM. Tengo una pregunta para ti y es que hoy por hoy nosotros escuchamos mucho hablar de que Cloud Labs es un apoyo para la innovación en educación, ¿sí? Inclusive Cloud Labs ha ganado algunos premios en Reino Unido, en Estados Unidos, por esto mismo, porque es un apoyo para la innovación educativa. Pero la gran pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Cloud Labs es un apoyo para la innovación educativa y por qué se diferencia de otras herramientas? Bueno, si me estás escuchando, tienes tu micrófono en mute. Muchas gracias, ya estaba hablando aquí solo con el micrófono apagado. Bien, mira, te estaba comentando que para responder toda esa pregunta, yo me movería directamente a cuál es el objetivo de Cloud Labs dentro de todo esto que está planteando con las simulaciones, con este entorno virtual. Y es que lo que nosotros estamos buscando es transformar la actividad de aprendizaje. Si bien, digamos, aquí detrás de todo el desarrollo de las simulaciones, de todos los escenarios, de los modelos matemáticos y todo lo que se plantea como tal como escenario o entorno virtual de aprendizaje, eh, detrás, digamos, de todos esos elementos, siempre va a estar también un actor muy principal, que obviamente es el docente, ¿no? Y sin ese interlocutor que hay allí entre los laboratorios virtuales y el estudiante, no se va a lograr transformar esa actividad de aprendizaje. ¿Y a qué nos referimos con esto directamente, no? Y es, por ejemplo, dentro del modelo actual siempre se da el escenario en el que el docente está hablando de ese concepto, está tratando de hacerle entender a sus estudiantes por qué es valioso, por qué resulta interesante, pero el estudiante muchas veces nos responde con esa pregunta de si, ¿y a mí para qué me sirve eso, no? Directamente. Muchas veces resulta esa pregunta, sobre todo, digamos, cuando hablamos de matemáticas o de física, cuando el concepto se empieza a poner un poco difícil y uno realmente como estudiante no empieza a ver esa correlación directa, ¿no? Lo que estamos buscando directamente aquí es brindarle una herramienta al docente que le permita explicar de una manera clara, muy ilustrativa y muy explorativa al estudiante cómo puede implementar directamente ese concepto particular, ¿no? Y digamos, se extrapola a todas estas áreas de conocimiento que estamos planteando nosotros aquí, que en estos momentos son un poco más de 17,
y que ya, digamos, dentro de su portafolio llega a un número muy grande. En estos momentos contamos con más de 448 simulaciones y más de 145 contenidos. Y cuando tú me preguntas en qué se diferencia, este es uno de los principales elementos diferenciadores de Cloud Labs con las otras herramientas virtuales de aprendizaje. ¿Y por qué? Y es que, por ejemplo, hablar de simuladores que pongan en un contexto real los conceptos de matemáticas es realmente muy difícil de encontrar, ¿no? Y Cloud Labs, dentro de todas sus simulaciones, independiente del área que sea, sea la que sea la que sea aquí dentro del portafolio, siempre te va a enfocar dentro de un contexto real. Y no solamente eso, sino que te va a dar un rol activo, ¿no? Y eso es muy importante, al menos desde el punto de vista del estudiante, porque, por ejemplo, cuando a uno le dicen directamente que uno ya no es el estudiante del curso tal o del grado tal, sino que le dicen que uno es el encargado, por ejemplo, del laboratorio de biotecnología, y uno tiene que encargarse de hacer crecer de la manera más correcta estos explantes siguiendo un determinado procedimiento, uno realmente empieza como a personarse de la situación que le están planteando, ¿no? Y a los estudiantes les resulta muy llamativo el hecho de que esto se asemeje mucho a los juegos de rol, ¿no? Entonces, directamente, la principal diferencia es que buscamos transformar la actividad de aprendizaje por medio del docente, ¿no? Y es por eso que dentro de nuestros procesos como tal, digamos, de transferencia de conocimiento, de lo que nosotros buscamos brindar en nuestras simulaciones, siempre está muy presente ese elemento de formación a los docentes, de seguimiento también a los estudiantes, de capacitaciones activas con ellos, tratando de garantizar de que directamente no es la herramienta sola la que permite transformar esa actividad de aprendizaje, sino que es el mismo docente quien por medio de su creatividad y tomando esa herramienta como una herramienta de apoyo importante para el desarrollo de sus clases, pues empieza a transformar esa actividad de aprendizaje, ¿no? Vale, muchísimas gracias, Javier. Yo estoy viendo aquí los chats, más adelante les vamos a ir respondiendo a todas sus preguntas. Me preocupa es porque hay una persona que dice que no escucha, creo que todos los demás nos están escuchando. Primero les quiero pedir disculpas porque ahorita cuando estábamos a punto de comenzarnos, inclusive si vieron, nos tardamos un poquito porque estábamos realizando la prueba de video y lastimosamente a Javier se le presentó problemas en su cámara y es por esta razón que ustedes no lo están viendo. Pero sí, por favor, nos pueden escuchar. Entonces, mira, Javier, retomando, nosotros hablábamos y tú hablabas ahorita de esa parte del contexto de la vida real, ¿cierto? Que es el gran valor agregado que yo creo que hoy por hoy integra o que nuestros simuladores tienen. Me gustaría que pudieras comentarle más a las personas que están aquí, que están escuchando, por qué no, o sea, qué es eso del contexto de la vida real y cómo se integran dentro de los laboratorios. Otra pregunta también es por qué Cloud Labs está desarrollado 100% bajo un elemento pedagógico, o sea, el estudiante desde el momento uno hasta el finalizar la práctica o hasta el momento, digamos, cuando sale de su práctica de laboratorio o de la herramienta como tal, está siempre está aprendiendo. Entonces creo que esto es importante que lo podamos comentar o ampliar un poco más. Esto para ti, pero antes de responderme, me gustaría también que las personas que están en estos momentos conectadas, porque ahorita vamos a adentrarnos o más bien te voy a pedir que podamos realizar una práctica. Tatiana, creo que se te apagó la cámara y el micrófono. No sé si perdimos tu conexión. Sí, listo, ya, sí, me di cuenta porque una se apagó por acá también, se desconectó el micrófono. Listo, ahí sí me están escuchando y me están viendo bien, ¿verdad? Sí, nos estabas diciendo que antes Listo. de la exploración. Sí, entonces me gustaría que las que nos puedan escribir, si nos acompañan desde un colegio, si quieren que realicemos una práctica de laboratorio para el área de K12 o para el área de universidad, y entonces así, pues las personas que mayor comenten, pues vamos a realizar entonces esa práctica. Entonces mi pregunta para ti antes de adentrarnos a esta práctica de laboratorio y que nos puedan y que más bien nos puedas compartir cómo se ve la herramienta es ¿por qué nosotros decimos de que dentro de Cloud Labs nosotros hablamos de ese aprendizaje en contexto, que hoy por hoy es tan importante? Miren, se me viene la frase, perdón, a la mente una frase de Rodolfo Ginas y él decía que el mayor problema de la educación era que no había un aprendizaje en contexto, o sea, había un aprendizaje suelto, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? De que hoy los estudiantes dicen, ay, pero es que eso es materia de relleno, ¿cierto?
¿Por qué? Porque te están desconectados 100% de la práctica, porque no saben cómo integrar la teoría y llevarlo realmente a un concepto práctico. Mi papá me decía, es que usted está en la universidad, pero cuando usted salga de allí se va a enfrentar al mundo de la vida real, ¿qué va a hacer? No tiene esa experiencia. A través de la simulación esto es posible, entonces me gustaría que pudieras ampliarnos un poco más qué es eso del aprendizaje en contexto y luego entonces ahí sí, si te parece pasamos a la parte práctica. No te estamos escuchando, Javier. Ya, es que por un momento no podía compartir el audio, gracias. Bien, mira, para responderte a eso yo te pondría un ejemplo muy claro y es, por ejemplo, una situación muy sencilla, digamos un profesor de inglés, está tratando de explicarle a sus estudiantes vocabulario respectivo a cómo ordenar en un restaurante, ¿no? ¿Qué nos plantea el modelo tradicional, ¿no? Pues básicamente ir al libro de texto, empezar a leer un poco de situaciones en las que uno empieza a hablar acerca de cómo va a hacer una orden dentro de un restaurante o de cuáles son las palabras que normalmente más se usan, ¿no? Pero ¿de qué manera uno transforma esa actividad de aprendizaje y le pone un contexto real, ¿no? Que es básicamente lo que buscamos hacer dentro de Cloud Labs. Una opción sería, por ejemplo, como usted le quiere enseñar a sus estudiantes vocabulario, cómo ordenar, plantéese un escenario dentro del cual usted le dice, bueno, ustedes van a ser un grupo de comensales, ustedes van a ser el grupo de meseros, usted va a ser el chef, usted va a ser el dueño del restaurante, todos van a tener un rol activo dentro de este escenario que estoy planteando. Quiero que ustedes lleguen a interactuar, que planteen un escenario completo dentro del cual una persona, no sé, tuvo un problema con su plato, llamó a quejarse y trató de explicar directamente cuál fue el inconveniente o simplemente hacer una orden, ¿no? Que quiero que cada uno de esos grupos plantee cada uno de esos escenarios, ¿no? De esta manera, uno está transformando una actividad que en lo tradicional resulta un poco tediosa en algo en lo que se le está dando un rol muy activo a los estudiantes, muy participativo, y se cambia el enfoque completamente, ¿no? Porque deja de ser el docente quien está allí completamente diciéndole a los estudiantes qué es lo que tienen que estudiar, cuál es el concepto que tienen que abordar, para pasar a explorar directamente la creatividad de cada uno de ellos, ¿no? Y de esta manera, al involucrarlos, ellos van a estar mucho más comprometidos con el aprendizaje de ese concepto particular. Ahora, aterrizándolo a un escenario particular de nuestras simulaciones Cloud Labs. Le pongo un ejemplo, por allí aprovechando que uno de los comentarios decían que querían ver algo de química. Un concepto como el de ¿qué es un ácido carboxílico? No sé si ustedes lo recuerdan del colegio, del momento en el que estudiaron qué es un ácido carboxílico. Si uno se va a la teoría, le dicen, un ácido carboxílico es básicamente un grupo funcional en cuyos terminales de carbono se encuentra un oxígeno y un grupo hidroxilo. Y uno dice, uy, caramba, bueno, y sí, y bueno, y la estructura es esa, y le plantean un esquema allí, lo más de bonito, y uno se queda con eso, ¿no? Pero ¿qué hacemos dentro del laboratorio, ¿no? O dentro de la simulación virtual? Lo que le decimos al estudiante es este escenario. Usted es dueño de unos panales de abejas, usted es un apicultor, tiene todos estos panales de abejas y hay una plaga que los está afectando. Esas plagas son las polillas de la cera, se les da el nombre científico de las polillas de la cera y se les indica que una posible solución para tratar, digamos, esa afección que están sufriendo los panales en sus abejas es utilizar ácido acético. Entonces, ya uno como tal es utilizando un elemento, en este caso un compuesto, que pertenece al grupo funcional de los ácidos carboxílicos, pero eso los estudiantes al principio no lo saben, ¿no? Solo cuando empiezan a desarrollar la simulación, que tienen que enterarse directamente primero, de cómo preparar el ácido carboxílico, utilizando acetato de sodio y ácido sulfúrico en unas determinadas concentraciones. Luego determinar de qué manera yo identifico un grupo funcional como el grupo de los ácidos carboxílicos, utilizando unos reactivos que son el yodato yoduro en almidón o que son, por ejemplo, el carbonato de sodio, que digamos son conceptos que ellos van a aprender allá dentro de la simulación. Y que una vez logran hacerlo van a verificar si el proceso de síntesis quedó correcto y lograron detener la afección de las plagas dentro de sus panales. Entonces este es un escenario muy diferente al que uno plantea inicialmente, que es ir al libro de texto, saber qué es un ácido carboxílico, sino que aquí dentro de este, no solamente les estoy diciendo, vean, el ácido carboxílico es esto, con la ayuda de la unidad de aprendizaje que les va a mostrar ese concepto. Javier, disculpa, te perdimos, pero hay varias personas y yo también que Bastante creo me que sería escuchaste. mejor que lo pudiéramos explicar desde la práctica.
¿sí? Entonces, si quieres, podríamos ahorita, cuando tú ya termines lo que acabas de comentarnos, ¿no? Sobre el ácido carboxílico y cómo se integra esto con la parte del contexto de la vida real, pasamos entonces a la parte práctica y estaríamos hablando, bueno, la gran mayoría de los asistentes son de universidad, entonces creo que podríamos utilizar allí alguna práctica de ingeniería, de química, como tú lo quieras ver. Claro que sí, listo, perfecto. No sé hasta dónde me alcanzaron a escuchar, pero el concepto general que les quería dejar es, el estudiante no solamente aborda ese concepto, sino que por medio de ese contexto se involucra directamente con elementos como cómo preparo yo el laboratorio, cómo conecto los elementos, y me voy relacionando con elementos que en la práctica van a estar correlacionados, y que solamente hasta que uno se enfrenta a esos escenarios reales es que se da cuenta, y por eso muchas veces los estudiantes dicen, bueno, sí, todo esto yo lo aprendí en la universidad, lo aprendí en el colegio, pero al momento de enfrentarme como tal al problema o a la vida laboral, todo fue distinto, ¿no? Porque faltaba, digamos, ese componente de la realidad allí dentro de lo que es aprender el concepto. No sé entonces si quieres que mostremos una simulación o lo hacemos al final después de que ya abordemos toda la parte del conversatorio. No, yo creo que por temas de tiempo sería mejor que puedas compartirnos cómo se ve la herramienta, tal vez a través de la demostración práctica. Claro que sí, perfecto. Entonces permíteme. Yo les comparto mi pantalla, ustedes me dejan saber cuando ya la puedan ver y con el mayor de gusto les hago la demostración. ¿Ya la pueden ver? Sí, Listo. ya. Perfecto, gracias, Tatiana. Miren, este es el ejemplo particular que yo les estaba planteando hace un momento, ¿no? Yo les estaba diciendo, bueno, ustedes quieren saber qué es el ácido carboxílico, se plantea todo ese escenario que yo ya les mostré, ¿no? En el que las polillas de la cera están atacando nuestros panales y se nos dan unos determinados valores, ¿no? Esos valores en este caso son las cantidades que yo voy a utilizar para preparar ese compuesto que me va a permitir tratar la afección que están sufriendo mis panales de abejas en este caso que son el acetato de sodio y el ácido sulfúrico, en unas concentraciones. Esos valores son aleatorios y esa aleatoriedad va a permitir entonces que cada uno de los estudiantes vaya a tener un escenario o un proceso diferente, ¿no? Todos van a tener que implementar cálculos diferentes y por ende van a tener una experiencia particular. Dentro del entorno ustedes van a encontrar esos elementos que yo siempre denomino elementos de uso procedimental, que son los que ustedes van a tener que mover, conectar o configurar para completar el reto. Y esto que ustedes están viendo aquí, que estaba titilando de color amarillo y que al mover el balón de reacciones se puso de color azul, es lo que nosotros llamamos una zona activa. Las zonas activas nos van guiando en el procedimiento que vamos a seguir o que vamos a desarrollar dentro de la simulación. Noten ustedes que ahí me va mostrando paso a paso qué es lo que tengo que implementar. En este caso, por ejemplo, si yo voy a la sección de procedimiento, que ustedes también van a encontrar dentro de la simulación, voy a encontrar muy bien describidos cada uno de estos pasos. Entonces, yo quiero hacer énfasis aquí en que se muestra un equilibrio entre lo que es el trabajo guiado y la exploración por parte del estudiante. Es decir, el estudiante puede seguir las zonas activas, puede, no sé, por ejemplo, ver las zonas que van titilando en amarillo, que le van mostrando directamente qué es lo que tiene que hacer, o también tiene la opción de dirigirse a una sección de procedimiento, como el que uno encuentra en los laboratorios, que es el proceso que uno tiene que seguir. ¿Y aquí en dónde lo encuentran, no? Porque es que puede que resulte confuso para un estudiante o él diga, yo no sé cómo seguir las zonas activas o no sé con qué elemento debo interactuar o de qué manera debo interactuar con él. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo estoy haciendo lo que me está mostrando las zonas activas, que es agregar los elementos en las cantidades que me mostró el reto. Pero si yo tengo la duda de, venga, no, para mí no fue suficientemente claro, yo me puedo dirigir a este botón que ustedes ven acá, que es el botón de informaciones, de información, y no solamente van a encontrar el planteamiento del reto, sino que también van a encontrar, primero, la descripción de todos los elementos del laboratorio. En este caso particular, por ejemplo, que tenemos la columna de Big Rocks, el balón de reacciones, el condensador, el cristalizador con agua, todos esos elementos. Y aparte de eso, se les va a plantear directamente cada uno de los pasos que deben seguir. Noten que el primer paso, por ejemplo, es toma el balón de reacción y colócalo sobre la plancha de calentamiento. Y luego toma la medida indicada de acetato de sodio e ingrésalo dentro del balón. Y eso es exactamente lo que yo estoy haciendo en este momento, siguiendo las zonas activas, ¿no? Entonces, no se, digamos, hacia un lado el elemento de el establecer claramente un procedimiento, ¿no? Porque básicamente a eso es a lo que se enfoca la gamificación, no solamente que el estudiante venga y juegue, sino que es venga, juegue con todos los elementos que están aquí dentro de la simulación, pero aparte de eso, aprenda un concepto por medio de un procedimiento particular, que lo va a estructurar en cuanto a lo procedimental y en cuanto a lo conceptual. En este caso particular, por ejemplo, yo ya tuve que agregar una determinada cantidad de acetato de sodio, ahora debo agregar una determinada cantidad de ácido sulfúrico. Los elementos son los mismos elementos con los que uno interactuaría dentro de un laboratorio de química.
Noten que, por ejemplo, yo estoy tomando el ácido sulfúrico con una pipeta, la pipeta me muestra la medida, la interacción es lo más similar a la real. Noten ustedes que, por ejemplo, yo tengo la vista ampliada, yo tomé una determinada cantidad por medio del uso de la pipeta, como lo haría normalmente, moviendo la rosca. Si me paso en la cantidad que estoy agregando, yo en cualquier momento puedo devolver una determinada cantidad, es decir, la interacción es completa con este tipo de elementos. Yo aquí voy a agregar cualquier cantidad para mostrarles a ustedes de qué manera nos va guiando las zonas activas en este procedimiento, ¿no? Porque nos vamos a dar cuenta de que después de que completamos esta parte procedimental, que viene en este caso asociada directamente al ensamblar todos los elementos del laboratorio, también voy a tener que enfrentarme a una parte de entrega de evidencias de aprendizaje. En este caso particular, ustedes van a ir viendo que el procedimiento que está acá o la zona activa nos va a ir indicando tome la columna de Big Rocks, ubíquela sobre el balón de reacciones, tome las mangueras que van a permitir el flujo de agua a través del condensador, conéctalas, van a notar efectos de sonido en todo el desarrollo de las simulaciones que no sé si están escuchando en este momento. Justo, no, justo eso te iba a comentar, que como no activaste el micrófono para escuchar dentro del simulador, no lo estamos escuchando. Ok, si quieres déjame compartir un momentito y tratamos de que escuchen nuevamente. O si quieres continuamos así. No, continuemos y solamente para recalcarle también a las personas, y es que cada proceso que está realizando en estos momentos Javier siempre va a tener un sonido, o sea, va a simular el sonido real que tiene cada elemento. Entonces, si quieres, continúa Javier. Es que Claro. tienes que activarlo desde otro botón. Ah, ok, bien. Entonces continuemos. Bien, sí, cada uno de esos procesos tiene un sonido que simula la situación real. Por ejemplo, cuando yo empiezo a abrir la llave, empieza a sonar como si estuviese pasando el agua a través de las mangueras. En este caso les quiero mostrar algo muy importante y es, yo aquí voy a encender la plancha de calentamiento y en este momento va a empezar el proceso de síntesis. Otro de los beneficios que tiene la simulación es que, por ejemplo, el proceso de síntesis realmente pues tarda algunas horas, ¿no? En este caso se simula por medio de este indicador de tiempo que me va a mostrar una síntesis mucho más corta y que me va a permitir agilizar en el proceso, ¿no? Obviamente, dentro de lo real, pues lo ideal sería que esto demorara horas, pero para efectos prácticos del abordaje del concepto, pues aquí se simula en una determinada cantidad de tiempo. Ahora, en este caso, lo que yo les mencionaba hace un momento, el estudiante no solamente se familiariza con el concepto del ácido carboxílico, sino que también, por ejemplo, va a poder determinar cuáles son los reactivos que permiten identificar ese tipo de grupo funcional. Que si yo los quiero identificar, hago clic aquí en reactivos. Y este tipo de ayudas que se muestran por acá, estas pestañas, van a ir variando de simulación a simulación dependiendo del entorno que se plantea y del enfoque que se le quiere dar al aprendizaje del concepto. Aquí se muestra la descripción de cada uno de ellos y no solamente eso. Si yo quiero saber particularmente para qué sirven, me voy a mover entonces hasta esta sección de ecuaciones, en donde no solamente voy a encontrar la ecuación balanceada que me describe el comportamiento de la reacción, sino que también voy a ir viendo todas las ecuaciones que me van a permitir completar la parte procedimental, la parte de entrega de evidencias de aprendizaje de la simulación. En este caso particular, por ejemplo, al final yo voy a anotar aquí que se me dice de manera detallada para qué sirve el reactivo de carbonato de sodio y para qué sirve el reactivo de yodato yoduro en almidón. Y los dos me sirven para determinar la presencia del ácido carboxílico. Ahora, en este caso, noten ustedes, yo voy a agregar una determinada cantidad de lo que acabo de sintetizar a cada uno de estos reactivos. Como yo agregue unas cantidades aleatorias, la simulación me va a mostrar que no va a haber reacción, pero no solamente eso, la simulación me va a indicar en dónde me equivoqué. Y eso es lo valioso de este proceso, que el estudiante se puede equivocar sin temor a desperdiciar, por ejemplo, los reactivos en este caso, y lo único que va a tener que hacer es leer lo que la simulación le va a decir, que en este caso es algo como esto, la síntesis no ha sido exitosa, repito el procedimiento, y todo lo que tiene que hacer es hacer clic sobre este botón. Y noten ustedes que todos los elementos volvieron a su posición de origen. Nada se quebró, nada explotó, nada se acabó, nada se desperdició. Simplemente pueden volver a explorarlo y hacerlo hasta que ellos consideren que han aprendido el concepto o el procedimiento. Ahora, una vez ellos terminan esa parte procedimental, tienen esa sección de acá, que ustedes ven aquí con forma de lápiz, y que lo que les muestra básicamente es la información que ellos tienen que brindar como una evidencia de que ya entendieron el concepto. Este va directamente asociado a este concepto aquí de lo que es el reactivo limitante y demás. El estudiante va a poder agregar esos valores aquí, ¿no? Por ejemplo, yo agregar valores aleatorios para que ustedes vean primero de qué manera me muestra la simulación que me equivoqué y de qué manera me retroalimenta, ¿no? Porque ella me muestra no solamente que yo me equivoqué, sino que me muestra los puntos particulares donde cometí los errores. Por ejemplo, en este caso, noten ustedes,
Yo, por ejemplo, le atiné con quién es el reactivo limitante, yo sé que los resultados de estas dos pruebas son positivos, pero no calculé de manera correcta los valores que me indican aquí, de las moles que reaccionaron de ácido sulfúrico y acetato de sodio, ni de ácido acético producido. Y la simulación, pues no solamente me dice, venga, usted se equivocó, sino que me muestra particularmente dónde cometí esos errores. Y mucho más importante aún, todo eso que ustedes están viendo aquí, todo este proceso que yo estoy haciendo, se va a poder evidenciar dentro de ese reporte que se genera al finalizar la simulación, porque allí va a aparecer un pantallazo, un screenshot de esa sección del registro de datos, particularmente de cada estudiante. Entonces ustedes van a poder hacer seguimiento al proceso de cada estudiante para poderle retroalimentar en dónde han cometido errores. Entonces, ¿qué más les muestro yo? Que antes de generar ese reporte, ustedes tienen muchas otras opciones. ¿Cuáles son todas esas otras opciones? Ustedes tienen la opción de responder algunas preguntas complementarias que se van a plantear aquí en este botón con forma de agenda de notas, que todas estas respuestas que los estudiantes vayan añadiendo a esta agenda de notas van a aparecer también dentro de ese reporte que se genera al final, en una sección de la parte final de lo que es el reporte como tal. Entonces yo voy a agregar aquí cualquier información. Al finalizar de añadir las respuestas a estas preguntas, tienen la opción de agregar páginas adicionales en las que ustedes les pueden decir, por ejemplo, yo quiero que ustedes, aparte de esas preguntas que están allí planteadas, respondan una pregunta adicional. Entonces ustedes le dicen al estudiante que plantee la pregunta adicional dentro de esa sección y que le dé su respuesta en esa misma parte también. Y todo esto va a estar nuevamente dentro de ese reporte que vamos a generar al finalizar la simulación. ¿Qué más les muestro? Que para la implementación de todos esos cálculos que vienen aquí directamente asociados a esas ecuaciones que se muestran y a esos conceptos, se tiene una calculadora que está aquí integrada, que es completamente funcional y que va a permitir que el estudiante no tenga que recurrir a ninguna herramienta externa para completar el reto que aquí se le está planteando. La idea es que dentro de este entorno virtual encuentren todas esas herramientas. ¿Qué más les muestro? Así como para complementar aquí toda esa información que les estoy dando. Que si tienen dudas respecto al funcionamiento o a la definición de alguno de los elementos que encuentran dentro de la simulación, dentro de este botón de ayuda van a encontrar esas descripciones, como qué es el tubo de ensayo, qué es una pipeta, cómo utilizar el cuaderno de notas, cómo llenar el registro de datos o cómo reiniciar la simulación, ¿no? Que ya lo vimos hace un momento. De esta manera, los estudiantes van a tener muchos elementos de ayuda que no solamente vienen enfocados a las zonas activas, sino información que va a estar aquí distribuida dentro de todo el entorno, ¿no? En estos botones, que yo siempre llamo elementos de uso genérico, porque ustedes se van a dar cuenta de que no solamente están en este entorno, sino que también están en todas las otras áreas de las simulaciones, no solamente en las de química. En todas van a encontrar estos mismos elementos. ¿Que hay otros elementos que enriquecen el entorno? Sí, y que son particulares de las simulaciones y que van variando de simulación a simulación. Una vez ustedes terminan esa parte, ¿qué van a poder hacer? Van a poder generar el reporte y antes de la generación del reporte se les va a plantear una serie de preguntas conceptuales que son preguntas de selección múltiple. A ellas siempre se asocia un enunciado cortico, que es como un mini reto del que ustedes acaban de ver al principio, que busca que ellos repliquen en cierta manera esos conceptos que acabaron de ver con otra situación. Vayan a tener que implementar los cálculos que acabaron de ver, o mejor, los conceptos que acabaron de ver, van a tener que moverse a la unidad de aprendizaje para identificar otros tipos de grupos funcionales y demás. Y al finalizar van a ocurrir dos cosas que son muy importantes. La primera es que se va a entregar una calificación. Noten, por ejemplo, que yo obtuve 52 puntos de 100. Y esto fue porque yo no completé de manera correcta la parte procedimental. Y en lo que más hacemos énfasis dentro del desarrollo de la simulación es en la parte procedimental, porque es en esa parte en la que el estudiante explora, conoce y va aprendiendo, ¿no? Entonces, si el estudiante respondió todas las preguntas de registro de datos correctamente y las preguntas conceptuales bien, se va a generar una calificación, pero no va a ser tan significativa como lo sería si él completa la parte procedimental. Y la otra cosa que va a ocurrir es que se va a generar ese reporte. Este reporte, como les mencioné hace un momento, contiene información del estudiante que desarrolló la simulación, de la fecha en la que lo hizo. Esto en caso de que ustedes, por ejemplo, le digan al estudiante, tienen una fecha máxima de entrega, les va a mostrar cuántos intentos hizo, cuál fue la calificación, en dónde se equivocó. Noten que eso que yo les mostré hace un momento que fueron errores, aquí también van a poder aparecer. O sea, ustedes van a poder hacer el seguimiento completo del estudiante. ¿Qué configuración le dio al laboratorio? Tal vez olvidó ensamblar alguno de los elementos. ¿Cuáles fueron las respuestas que añadió a esas preguntas de selección múltiple y contrastadas con las que son las respuestas correctas? Así ustedes van a poder comparar en qué puntos cometieron errores, o el mismo estudiante va a poder compararlas. Y finalmente van a notar todas las respuestas a esas preguntas complementarias que estaban dentro de esa agenda de notas, muy bien aquí desglosadas con todo lo que ellos escribieron y todo lo que escribieron dentro de esas páginas adicionales. Entonces noten que la herramienta busca primero que el aprendizaje se centre en el estudiante por medio de esa
acción de exploración o de descubrimiento de los elementos, porque muy seguramente la primera vez que un estudiante se enfrenta a estas simulaciones va a decir, bueno, caramba, ¿y dónde me encuentro la información? ¿O de dónde me saco la ecuación? Entonces él, por medio de ese proceso de exploración, es que va a tener que ir descubriendo los elementos, pero que una vez se familiarice con el concepto de lo que es la simulación, de cómo están distribuidos los elementos, la curva de aprendizaje les aseguro que se va a disparar, porque esto resulta muy atractivo para los estudiantes, el aprender por medio de esos retos. Básicamente es una misión que se le encomienda dentro de este juego o dentro de esta gamificación. Así que no sé si tengan preguntas, algo que quieran mencionar. Si de pronto quieren ver otro entorno, por allí tengo abierto también uno de física, tengo abierto otro de robótica, como para que noten diferencias entre unos y otros. No sé si de pronto hay preguntas en el chat, Tatiana. No, de momento creo que no. Si las personas quieren de pronto que les mostremos rápidamente algún otro entorno, otro simulador, con gusto, entonces porfa nos lo dejan saber allí. Igual vamos a estar abriendo, señores, ahorita en un par de minutos y les vamos a estar dando un espacio para que ustedes puedan compartir con nosotros su micrófono y puedan entonces realizarnos las preguntas que requieran, ¿vale? Para que todos podamos estar claros. Regálenme un segundo porque... Tatiana, están pidiendo aquí. uno de tecnología o robótica, si pudiera mostrar ese entorno. Claro que sí, perfecto. Por acá tengo uno listo. Permítanme les muestro. Este, por ejemplo, es uno que me llama mucho la atención, que resulta muy atractivo también para los estudiantes. Ese es un entorno que en su inicio ustedes van a notar que tiene una diferencia principal, y es que plantea un entorno tridimensional. Y no solamente eso, esta simulación tiene otro concepto que olvidé mencionar cuando les estaba hablando de lo que son los retos, y es que en este caso es una práctica libre. ¿Qué va a permitir la práctica libre? Ustedes, por ejemplo, notaron que en la simulación anterior se nos planteaba una determinada cantidad de reactivos, un procedimiento específico a seguir. Dentro de la práctica libre, la idea es que los estudiantes logren explorar los conceptos a voluntad. Digamos, ya desarrollaron las simulaciones anteriores relacionadas a estas, pero ellos dijeron, por ejemplo, no sé, yo no quiero ir tan ceñido directamente a este procedimiento o yo quiero cambiar ciertos parámetros. Las prácticas libres les van a permitir a los estudiantes hacer eso, van a poder cambiar parámetros. Y en este escenario particular, por ejemplo, que uno se puede mover tridimensionalmente a lo largo de él, ¿qué se va a poder plantear o qué se va a poder cambiar? Dentro de la práctica, que no es simulación libre, se les establecen unas coordenadas específicas de movimiento y de control de este robot. En este caso, ellos tienen la opción de decir, por ejemplo, bueno, yo quiero agregar, no sé, por decir algo, 3 piezas. Yo voy a mover 3 piezas desde estas posiciones específicas hasta esta estantería que tiene 3 niveles. Yo voy a tener que controlar este robot que tiene 5 ejes, tiene muchos movimientos y muchas funcionalidades. Y quiero que las coloque en un determinado orden dentro de esta estantería. Entonces, para hacer ese control, yo voy a tener que involucrarme en el proceso de programación del robot, ¿no? Pero yo también puedo mover o puedo configurar elementos como, por ejemplo, la posición de la estantería. Eso también es algo que puedo configurar. Y la simulación no me va a decir que cometí un error porque no sigue el procedimiento o porque la coordenada no es exactamente la que me indicaron. Entonces, ¿de qué manera lo van a poder hacer? Ellos van a poder ingresar a un entorno de programación, van a poder interactuar con un lenguaje de programación, que esto viene enfocado directamente a estructurar los modelos lógicos de pensamiento que uno empieza a generar cuando está estudiando programación, porque, pues, noten ustedes que eso tiene una estructura muy similar a la de un diagrama de flujo. En este caso, por ejemplo, este lenguaje de programación se llama GraphSet, es un lenguaje gráfico, todos los elementos aquí se pueden interconectar entre ellos en un determinado orden y siguiendo unas determinadas reglas, por supuesto, como en todos los lenguajes de programación. En este caso, básicamente, una de las reglas principales es que no se pueden establecer conexiones entre etapas sin establecer antes una transición. Y esa transición me va a permitir definir allí algunas condiciones u operaciones, que en este caso, por ejemplo, puede venir ligada al botón de Start. Entonces yo, por ejemplo, le digo que una vez se presione este botón, haga algo. ¿Que haga algo qué? Yo voy a agregar, por ejemplo, una etiqueta también. Esa etiqueta me va a permitir tener un orden dentro de mi código. Y digamos que la primera acción, por ejemplo, es decirle al robot que vaya a una determinada coordenada, que yo puedo establecer o en cartesianas o en polares. Yo, digamos, por ejemplo, voy a decirle a mi robot que vaya a las coordenadas 30, 20 y 5 en Z. Esa es una orden muy simple. Y de esta manera uno empieza a estructurar el comportamiento del robot. Por ejemplo, yo voy a volver al código, voy a ejecutar este paso que es tan sencillo y voy a ver de qué manera lo hace. Ya, eso es todo lo que hizo mi robot. Ahora bien, yo tengo la opción de crear obviamente algoritmos que son un poquito más estructurados, más grandes y que me van a permitir controlar el robot de manera completa. En este caso, ¿yo qué tengo que hacer? Pues reinicio la simulación, no ocurre nada, noten que el número de intentos no afecta aquí directamente nada porque esta simulación además no entrega una calificación, entrega un reporte de lo que yo hice dentro de la simulación. En este caso, por ejemplo, yo tengo la opción de
guardar los códigos que estoy creando, puedo abrir nuevamente otros que ya, digamos, tenga allí previamente creados. Por ejemplo, no sé, yo voy a abrir la que tengo por acá en documentos, que es esta de acá. Lo puedo compilar, puedo ver aquí, digamos, toda la estructura que acabo de crear de mi algoritmo, que es mucho más elaborado y que tiene muchas más condiciones a seguir, que yo voy a poder estudiar dentro de la unidad de aprendizaje que les voy a mostrar en un momento. Y que en este caso, por ejemplo, yo, digamos, compilo, esto sí es siempre importante de hacer, tengo que compilar mi código. Él tiene un modo debug que me va mostrando en tiempo real en qué paso estoy, digamos yo. Aquí nuevamente vamos a ubicar las piezas que les acabo de mencionar hace un momento para que las mueva el robot. Y vamos a ver de qué manera le ejecuta, por ejemplo, una orden completa. En este caso vamos a darle Start. Este va a ir moviendo hacia cada una de las piezas, las va a tomar. Yo tengo la opción de modificar el movimiento de cada uno de esos ejes para establecer de qué manera él va a tomar la pieza. La puede hacer de manera horizontal, de manera vertical. La simulación también tiene en cuenta qué ocurre si yo me intercepto con coordenadas en las que hay algo. Es decir, en este caso, si yo me choco con la estantería, eso lo tumba y todos los elementos caen al suelo. Y la simulación me indica pues que acaba de cometer un error, no afecta el número de intentos porque como les menciono es una práctica libre, pero sí me pide que la reinicie para que todos estos elementos se restablezcan a sus posiciones iniciales y yo pueda, digamos, modificar nuevamente el algoritmo. Ese es el tipo de aplicaciones que se pueden hacer. Obviamente esto va desde una base más inicial en la que se le muestra al estudiante con comandos simples cómo controlar un robot, hasta llegar a este tipo de algoritmos que es un poquito más estructurado, en el que él ya tiene que crear directamente su algoritmo y establecer qué pasos va a implementar dentro del entorno de simulación. ¿Qué elementos encuentran ustedes? Noten que son básicamente los mismos, un botón de información con procedimiento, con la descripción del reto. Este procedimiento básicamente viene enfocado a la manera en la que yo puedo implementar unos determinados pasos, pero no directamente de cómo completar completamente la simulación. También tengo la opción de reiniciar la simulación, botón de ayuda, cómo generar el reporte de laboratorio y demás, que son elementos que ya exploramos. Entonces noten que esa es una diferencia entre un entorno y otro. Bueno, Javi, estabas mostrando, a mí me parece en la pantalla de arriba, no en la pantalla principal, pero miren, yo les voy a compartir más bien más bien he solicitado al equipo lo que algunos docentes piensan de Cloud Labs y porque al final pues creo que son ellos los pilares de la educación, son ellos los que constantemente están interactuando con estas herramientas y lo que forman al estudiante. Entonces, sé que algunos tendrán algunas preguntas. Si les parece bien, vamos a dejar este espaciecito para que ustedes puedan preguntarnos y podamos entonces aclarar todas las inquietudes que tengan respecto a lo que acaba de comentar Javier y a lo que les acaba de mostrar. ¿Les parece? Yo por aquí les comparto mientras tanto. Por favor, me confirman cuando ya lo estén viendo, ¿sí? Ya lo podemos ver. Listo, miren, por lo menos, ahí voy a decirles solamente de dos personas que creo que es importante para que ustedes puedan tener un punto de referencia. Augusto Fabián dice, son productos muy buenos, tienen vivencia de prácticas de laboratorio, incluso a nivel de trabajo profesional, y eso es bueno porque los estudiantes conocen en forma virtual algunos procesos que en la vida cotidiana no los podrían a veces ni imaginar. Buena propuesta de trabajo virtual, muy bien. Hay un comentario que me llamó mucho la atención y es el del profesor Henry. Él dice, recomiendo Cloud Lab porque es un buen recurso que facilita la planeación y la ejecución de formación a través de una plataforma amigable y pedagógicamente muy bien construida. Genera un interés particular en los estudiantes al retarlos al solucionar situaciones muy parecidas a las que van a enfrentar en la vida real. ¿Por qué les comento todo esto? Porque nosotros no hicimos una presentación inicial, o más bien creo que Javier entró a hablar un poco sobre qué era Cloud Labs, pero es importante que ustedes puedan conocer que ya son más de 3.000 instituciones en más de 33 países, diferentes instituciones universitarias, instituciones académicas que hoy por hoy están utilizando la simulación y están utilizando este tipo de herramientas para potenciar el proceso de aprendizaje. Entonces, si les parece, déjennos saber si tienen alguna duda. Por favor, este es el momento. Vamos a abrir un espacio de 5 minuticos, de 5 a 7 minuticos, para que ustedes puedan compartir las dudas que tienen. O tal vez pueden dejarla también por el chat, como dice mi compañero Rodolfo. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, mi nombre es días. Joaquín Bolaños. Hola, Joaquín.
tengo una duda con respecto al modelo de adquisición que se puede tener para estos laboratorios virtuales. ¿Se trabaja por licenciamiento? ¿O cuál es el modelo de licenciamiento que se tiene para que una institución pueda adquirir un laboratorio virtual de este tipo? Bueno, muchísimas gracias por tu pregunta. Sí, es un licenciamiento, o sea, cada persona, cada estudiante o docente tiene una licencia y esa licencia es anual. También, Javier, me gustaría que pudieran respondernos al inicio del conversatorio. Una persona preguntaba que cuáles eran las áreas que se abarcaban dentro de estos simuladores. Claro que sí, mira, en estos momentos tenemos poco más de 17 áreas, están en creación un par de áreas más, creo que aproximadamente 3 áreas más. Dentro de las áreas generales encontramos ciencias básicas. Si quieren, permítanme, yo ingreso acá a mi acceso y les muestro un poco de cuáles son todas a las que tenemos, digamos, en este momento para compartirles. Ven, yo comparto un momentico aquí mi pantalla. Mira, esa es una muestra de lo que tenemos. Tenemos biología, agricultura, autómatas programables, biotecnología, control de procesos, ciencias básicas, está física, está química, tenemos también, digamos, enfocado áreas vocacionales como electrónica, microcontroladores, máquinas simples y mecanismos. Los profesores nos pidieron mucho redes eléctricas, también robótica, sensores y actuadores, algunos elementos de primaria también. Obviamente sé que aquí la mayoría son docentes de universidad, pero también que sepan que hay simulaciones para las áreas de primaria y que todas se enfocan dependiendo directamente el nivel de dificultad que presenta cada una de las áreas, ¿no? Cuando hablamos de áreas vocacionales, pues directamente se toca el tema desde un componente mucho más técnico que el de las ciencias básicas, pero este es como un poco el portafolio de lo que hay y estamos en estos momentos ya a puertas de sacar simulaciones de automotriz, en este caso creo que es automotriz, un poco también acerca de matemáticas financieras y un par de áreas más. Así que estén muy pendientes por allí de que vamos a estar sacando nuevos productos. Vale, muchísimas gracias. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Ya estamos por finalizar el conversatorio para ir cerrando. Hola, buenos días. Buenos días. Con relación a la asignación de usuarios, ¿cómo, vaya, de repente yo digo voy a adquirir un número determinado de licencias, pero yo necesito como no utilizarlo con un grupo fijo, sino que ir como asignando en diferentes momentos distintos usuarios? ¿Cómo funcionaría? Esa es una pregunta. Y la otra sería cómo están, digamos, estimados los costos para la adquisición de licencias, ¿verdad? ¿Cuál es el máximo, mínimo de licencias y cómo está el sistema de costos? Y la renovación de las mismas, digamos, en un momento determinado. Si yo en un año yo ya lo estoy implementando para el siguiente año, ¿qué pago? ¿Una membresía o vuelvo nuevamente con la cotización igual que el año anterior? ¿Cómo funciona todo esto? Vale, Javier, si me permites, yo le voy a responder entonces aquí. Su nombre es que aparece solo el apellido, profesora García, qué pena. Sí, Telma García. ¿Perdón? Telma García. Bueno, Telma, mira, te comento para responder la primera pregunta y gracias por hacerla porque creo que no solamente la tienes tú, sino que también la podrían tener otras personas. Y es que estas licencias son, o sea, les voy a poner un ejemplo más fácil. Hay una institución con nosotros en Perú que ellos iniciaron de esa misma forma como tú lo comentas. Dijeron, mire, yo quiero primero asignar, por ponerles un ejemplo aleatorio, 45 licencias. Estas 45 licencias las voy a tomar para el curso de ciencias, ¿sí? Y voy a ir de a poco asignando cada vez más licencias dependiendo de los estudiantes, dependiendo de cuánta matrícula vaya yo adquiriendo o vaya teniendo la institución o la universidad y también de los cursos a los cuales voy a asignar de que se vean con estos simuladores. No sé si hasta allí respondí la primera pregunta. La segunda es respecto al licenciamiento. Es un licenciamiento anual, por lo cual cada año tendría el mismo costo, o sea, se pagaría por una licencia o por la cantidad de licencias que esté adquiriendo cada institución. No sé si hasta allí pude responder a tus dos preguntas o hay algo que se me esté quedando por fuera. Por decir algo, yo tengo un grupo de 80 estudiantes, adquiero 40. En un horario atiendo 40, en el otro horario atiendo 40. Entonces el usuario se lo asigné a un grupo de 40 al inicio. Este usuario lo puedo volver a inhabilitar para esos 40 iniciales y volverlo a habilitar para los siguientes 40.
para darle una cobertura a una cantidad de 80 estudiantes en tiempos diferentes. ¿Es posible hacer eso? Vale, cuando son licencias o sea, cuando es una licencia de modalidad online, es posible hasta cierto punto. ¿Por qué? Hay instituciones que tienen por trimestre o cuatrimestre o por semestre. Cuando es por semestre, yo puedo asignar esa licencia, digamos, a ese primer cuatrimestre, a esos 40 estudiantes. Cuando termine ese cuatrimestre, esa misma licencia, que es por un año, yo la voy a poder asignar a otros estudiantes. Entonces, si nosotros estamos hablando de un periodo de tiempo de que por cuatrimestre vendría siendo tres cuatrimestres durante el año, o sea que voy a tener a 3 grupos diferentes utilizando esa misma licencia, pero no puede ser, digamos que yo diga, estos estudiantes van a utilizarla ahorita en la mañana y luego los otros en la tarde, no es posible. Sí, es que nosotros tenemos la experiencia de trabajar con simuladores que sí están operando de esa forma como yo se lo consultaba, ¿verdad? Y quería saber si tiene esa posibilidad, pero sí me responde la pregunta, ¿no? Gracias. Tal vez otra opción, y permíteme allí tratar de complementarte, Tatiana, sería, digamos, cuando se instalan directamente dentro de los equipos, ¿no? Porque también vale la pena resaltar que las simulaciones se pueden instalar dentro de equipos de manera local, por lo cual, digamos, quedarían dentro de unos equipos determinados y desde ellos se podrían utilizar. Está bien, gracias. Sí, es correcto. Por eso decía que es posible hacerlo cuando es modalidad online, bajo el contexto que acabo de comentar. Si es modalidad offline, pues esto ustedes ya lo utilizarían si quieren, digamos, 3, 4, 5 personas utilizándolo, pero o sea, que se descargue la licencia en el computador del estudiante o en el computador de la institución. Listo. ¿Hay alguien más que de pronto tenga preguntas que quiera compartirlas con nosotros? Si no es así, entonces familia, les pido un permiso porque sé que hay algunas otras personas que por temas de tiempo pues quieran también, sí, hola, ¿hay alguien que está hablando? Disculpe, no les escucho bien. Sí, muy buenos días, Jorge Sailema le está saludando. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. Esa modalidad también lo podemos aplicar a bibliotecas virtuales o bibliotecas comunes. Bueno, este tipo de herramientas es especializado para el área de la academia, o sea, estamos hablando de las facultades. Tal vez dentro de biblioteca pueda ser el paso para que otros docentes, directores de facultad o coordinadores de carrera puedan conocer la herramienta, pero a la final son los profesores directamente y los estudiantes quienes van a estar utilizando la herramienta. O sea que para la biblioteca como tal no vendría siendo una solución porque es directamente para la academia. Yo sé que ahorita por temas de tiempo ya son las 11, nosotros habíamos destinado solamente una horita para este conversatorio y no quisiéramos extendernos más, así que con el permiso de ustedes les vamos a poner en el chat una liga, ya mi compañero Rodolfo la compartió. Ahorita se las ponemos de nuevo para que los que estén interesados, tal vez las personas que tengan algunas preguntas, que tal vez no se atrevan a hacérnosla por aquí o que quieran conocer más sobre la herramienta, cuál es su costo, los tipos de laboratorio, de simuladores, cuáles son esas áreas que abarca y si quieren también tener un acceso a la licencia gratuita, se puedan registrar para así que parte de nuestro equipo pues los pueda contactar y les pueda brindar a ustedes más información y como les digo, si necesitan de pronto tener un licenciamiento gratuito que nosotros en estos momentos lo estamos brindando, pues también entonces que lo puedan hacer. Javier, para finalizar, no sé, en un minuto puedes contarnos por qué Cloud Labs es un apoyo didáctico, o sea, ¿por qué tú crees que Cloud Labs puede ser un apoyo didáctico para las clases? Claro que sí, mira, porque si bien este no reemplaza, porque digamos no buscamos reemplazar de lleno como tal el hecho de que se tenga que ver una parte de experimentación dentro de las clases, sí permite a las personas que no tienen la posibilidad de tener el acceso a algunos equipos que en algunos casos pueden resultar muy sofisticados, como ese brazo robótico que les acabo de mostrar, va a permitir ampliar, digamos, el alcance o la cobertura a los estudiantes que tal vez por cuestiones de conectividad o demás no tienen acceso a este tipo de herramientas que resultan muy enriquecedoras en los procesos de aprendizaje y que van a motivar y a tratar de transformar en ese modelo de pensamiento que ellos tienen al poder ver que ellos son capaces de desarrollar procesos que dentro de su cotidianidad tal vez
ven como muy lejanos o como muy difíciles de implementar por medio del uso de estos laboratorios que les van a permitir enfrentarse a este tipo de herramientas tecnológicas dentro de un entorno real. Eso básicamente es lo que yo diría allí para cerrar. Muchas gracias, amigos. Yo creo que sí, adelante. Tatiana, hay una pregunta muy importante que me gustaría que si contestáramos, es que si es posible conectarlo en una plataforma LMS. Sí, es correcto. Es posible que se pueda conectar a cualquier sistema LMS o a cualquier plataforma que utilice protocolo LTI. Entonces nos podríamos integrar. Yo sé que va a ser imposible tal vez responder a todas las preguntas que ustedes tengan por temas de tiempo, por eso les invito a que ustedes puedan llenar ese formulario, son unas preguntas básicas simplemente para que los podamos contactar, parte del equipo, y podamos responder a todos los interrogantes que ustedes tienen. Yo finalizo con lo siguiente. Yo creo que en un mundo en el que la combinación entre lo virtual y lo real cada día es más inminente, la simulación y la gamificación son tecnologías que hoy por hoy se hacen imprescindibles y que deben de ser abordadas desde la institución, con el fin de que podamos optimizar el grado de aprendizaje por parte de los estudiantes. Entonces, yo los invito a que exploren, a que ustedes vayan con sus directivos y conozcan un poco más acerca de estas herramientas o cualquier herramienta de simulación, porque como les decía, hoy por hoy es inminente, es el gran cambio que están buscando los estudiantes que de por sí ya son unos nativos digitales. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Si les gustó el evento, por favor, pues déjenoslo en los comentarios. Y bueno, como siempre, gracias por pertenecer a esta familia de Ignite. Que estén muy bien y un feliz resto de día. Un fuerte abrazo para todos. Gracias a todos por la atención, que estén muy bien, una feliz resto de mañana. Hasta luego. Excelente día. Hasta luego, excelente día. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.